Nuestra conciencia ve el mundo de determinada manera, ¿vale? Pero nuestro inconsciente lo ve de otra, que nuestra conciencia no entiende. Por eso no se puede autoanalizar. Generalmente la sospecha de lo que a uno le pasa no suele ser aquello que le pasa. A veces viene alguien y dice, no, es que a mí me pasa tal cosa, pero yo creo que sé por qué es, ¿no? Si supieras por qué es, no te estaría pasando. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis permite llegar a comprender cómo funciona la cabeza y, por otro lado, también es una herramienta terapéutica. El creador fue Freud, fue la persona que creó este método, ¿no? Y por último la psiquiatría, ahí ya sería una especialización médica, y en esa especialización médica entraría la medicalización. Uno no sabe lo que piensa hasta que no lo dice. Dices, hombre, no, pero ¿qué me estás diciendo? Pero claro, yo sé lo que pienso, yo sé lo que está pasando por mi cabeza. Para psicoanalizarse no es necesario tener un problema. Yo diría, y yo sostengo, y he leído varios autores que hablan al respecto de eso, ¿no? Que claro, si todo el rato te estás espejando lo que ponen los demás, pues ya vamos mal. Porque siempre habrá alguien que tenga algo que tú no tienes, que haga algo que tú no haces, que posee algo que tú no posees. Y entonces eso es el disparador para la envidia. Bienvenidos un día más a El Camino del Éxito, podcast de Guillem y Gerard. Y hoy traemos una persona, a Carlos. Voy a evitar decir... Muy interesante, aunque lo sea. Aunque lo sea, vamos a intentar ir cambiando. Estamos aquí con Carlos Carbonell. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por haberme invitado. Sí, sí. Bueno, empezamos siempre con todos los invitados, eso ya como costumbre, preguntando cómo se presentaría el invitado, ¿no? ¿Cómo te presentarías tú a alguien que no te conoce? ¿Qué dirías que haces? ¿A qué te dedicas? Vaya, pues es una buena pregunta, ¿no? Pues, ¿qué diría? Pues nada, que soy una persona que desde un tiempo a esta parte, ¿no? Se dedica al psicoanálisis, ¿no? Que venía de otro sector y que de hace aproximadamente, pues sí, desde el 2007, 2008 me dedico al psicoanálisis y que se ha convertido en una forma de vida, de ganarme la vida, también de pensar y de ver el mundo, y que, bueno, lo incorporo dentro de mi trayectoria vital, ¿no? Que también estuvo teñida por el periodismo anteriormente, y que a partir de ahí, pues bueno, mi objetivo en la vida es ir siendo cada vez una persona más, en fin, con más formación, más digna, más humana, ¿no? Y con el fin de ir aprendiendo de la cantidad inmensa de cosas que se pueden ir aprendiendo en este mundo, y bueno, y para que eso redunde en mi beneficio y también en el beneficio de los demás, ¿no? Porque si uno siente que va haciendo las cosas bien o haciendo lo que le gusta, pues supongo... Uy, perdón, que me cargo el micro. Supongo que también es beneficioso para los que le rodean a uno, ¿no? Lo hemos dicho antes, estábamos tomando un café antes. Eso de estar en constante aprendizaje, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Para... pues al final aprendes tú. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho, ¿no? Que es que cuando estás dando una formación o estás dando tal, el que más aprende es el profesor, ¿no? ¿Por qué dirías eso? Sí. Lo diría por varias cosas, ¿no? Lo digo porque parte de mi trabajo, de nuestro trabajo, ¿no? Porque yo estoy inserto en una institución psicoanalítica, que es el Espacio Psicoanalítico de Barcelona. Parte de nuestro trabajo no es solo atender a las personas que vienen con algún problema, sino también dar cursos de formación para la gente que quiera simplemente tener un conocimiento de la materia, del psicoanálisis, o ampliar su conocimiento cultural, o también dedicarse a ello posiblemente en un futuro, ¿no? Entonces damos distintos cursos, y cuando uno da clases se da cuenta de que aprende mucho primero viendo lo que te pregunta la gente, ¿no? Como por ejemplo hoy lo que me podéis preguntar vosotros, ¿no? En relación a que uno recibe preguntas que quizá no se podría hacer uno mismo, y entonces eso le da, bueno, le da pie a pensar cosas que quizá no hubiera podido pensar por sí mismo. Y después también preparando las propias clases, ¿no? Porque uno cuando prepara una clase tiene que concentrarse mucho en el texto que tiene que dar o en la materia que tiene que dar, y cada vez, ¿no? Porque las clases a veces son del mismo texto un año tras otro, a veces se varían, a veces no. Pero nosotros siempre volvemos sobre los textos y siempre los lees de una manera distinta, ¿no? Con algo que quizá no habías acabado de entender y en ese momento lo entiendes y puedes explicarlo un poquito mejor, ¿no? Y también porque obviamente uno va acumulando experiencia para saber cómo poder hacer llegar el conocimiento de la manera más comprensible a las personas que te estén escuchando, ¿no? Que ese es uno de los objetivos que uno tiene y que tenemos colectivamente cuando damos los cursos, ¿no? Por eso, ¿no? Que yo creo que dar clases no solo es
impartir un conocimiento, sino también uno mismo aprender, ¿no? Que es de lo que se trata. Claro, ese proceso de preparación se te mete mucho más en la cabeza también todo el conocimiento que vas a transmitir. Exacto. Es como una rueda, ¿sabes? Exacto, Y, sí. Y luego es eso, es cómo, yo qué sé, cómo quieres transmitir el mensaje para que se entienda para gente que a lo mejor no tiene el nivel que tú tienes. Luego hay muchas técnicas de educación, no sé si conoces alguna de esas, que son como, por ejemplo, creo que es... no sé, una técnica de un señor que se llama Feynman, creo que es. Ajá, sí. No, que ¿de es qué se trata? Explicar tú algo que has aprendido Sí. de manera que un niño te pueda entender. Vale, sí. ¿Sabes? Sí, Ese sí, estilo sí. de decir, ¿cómo simplifico yo esta complejidad? Porque a lo mejor temas que tú puedes tratar son muy complejos a nivel técnico interno. ¿Cómo lo puedes transmitir de manera que todo el mundo te pueda entender, ¿no? Y, por ejemplo, hacer ejercicios esos, eso va muy bien para la retención tuya, entendimiento tuyo y cómo eso puede ser transmitido a la otra persona. Claro. Eso es bueno, es que ya te digo, yo soy una persona muy curiosa y me gusta como conocer un montón de esas cosas técnicas de mejora y demás. Y eso me parece increíble para gente que divulga y demás. Y es muy chulo. Ey, antes de continuar, queremos hacer una pausa. Espero que os esté gustando el vídeo para comentaros una cosa, un nuevo formato que estamos intentando implementar. Guillem, cuéntanos un poco. Bueno, básicamente hemos creado una comunidad de WhatsApp donde te puedes unir en el primer enlace de la descripción y queremos dar la oportunidad a nuestros seguidores y oyentes que básicamente puedan hacer preguntas directamente a los invitados. ¿Cómo se haría esto? Básicamente con un audio de 1 minuto diciendo tu nombre y pues tu pregunta de cualquier aspecto dentro del tema que trate el invitado, ya sea un caso personal o algo que quieras conocer. De hecho, hemos hecho uno en este episodio, más hacia el final del vídeo, lo podréis ver, aunque hemos tenido un problemilla con la cámara, pero la idea está ahí, en audio se escucha perfectamente. Un saludo para Paul, el primer participante de esto. Y nada, si queréis saber mucho más, tenéis el enlace en la descripción y os dejamos con el vídeo. Volviendo al psicoanálisis. Sí. ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Y qué diferencias hay entre el psicoanálisis y la psicología / psiquiatría? Ajá. Porque estábamos planteando todo esto y nosotros dijimos, es como trabajando todo un poco en la misma línea, pero luego hay variedades, ¿no? Seguro que hay una diferencia porque siempre que lo hablamos, las palabras tienen una definición detrás, ¿no? Entonces, seguro que hay una diferencia, aunque sea poca o no, ahora nos lo explicarás. Y pues es muy curioso, ¿no? Queremos saber eso. ¿Qué es el psicoanálisis y qué diferencia tiene con la psicología o la psiquiatría? Bueno, si acaso empiezo por lo que tienen en común, ¿no? Que son todas disciplinas que están orientadas al estudio del ser humano y, en última instancia, a su mejoramiento o a la resolución de los conflictos, ¿no? que todo ser humano puede llegar a tener, ¿no? En ese sentido son disciplinas que apuntan a eso, ¿no? A la mejora del ser humano, a la ayuda, ¿no? Al auxilio que pueda necesitar alguien en un momento determinado. Se refieren todas al psiquismo de las personas, pero sí que es verdad que tienen distintas diferencias, ¿no? En la psicología, obviamente, y en el psicoanálisis, ¿no? Y en la psiquiatría, aunque desconozco más, pero hay distintas orientaciones, distintas maneras de enfocarlo, ¿no? Distintas modalidades terapéuticas, ¿no? Entonces, en la psicología, digásemos, ahí, ¿no? Hay distintos modos de enfoque que, bueno, cada uno tendrá el suyo, es más conductual, ¿no? Hay otros que no son tan conductuales, sino que tienen que ver más con la Gestalt también se llama, ¿no? Que tiene que ver más con una cuestión, ¿no? Que tiene que ver quizá con el entorno de la persona, ¿no? Luego, por ejemplo, está el psicoanálisis, que lo que es, por un lado, una herramienta de estudio del psiquismo, en el sentido de que permite llegar a comprender cómo funciona la cabeza, en el sentido de las distintas dimensiones, los distintos registros, las distintas instancias que se pueden poner en juego. Por lo tanto, digásemos, ahí es una herramienta de estudio del psiquismo, de una conceptualización de qué hay dentro de nuestra cabeza. Y por otro lado, también es una herramienta terapéutica, ¿no? Igual que las distintas corrientes psicológicas o la psiquiatría. Las diferencias, bueno, el psicoanálisis básicamente está
el creador fue Freud, ¿no? Que fue la persona que creó la disciplina, que creó este método, y a partir de ahí hubo muchos pensadores después de él, muchos psicoanalistas que, bueno, hicieron aportaciones, hicieron revisiones, hicieron actualizaciones a su pensamiento, y digásemos que eso es una corriente, ¿no? Que se desplegó en distintos campos. Y hoy en día, pues una de las labores que tiene cualquier psicoanalista, obviamente, es conocer la obra de Freud, pero también la de sus continuadores, e ir actualizando y revisando, y cuál de esas cosas también se puede mirar desde el prisma de los conocimientos de hoy en día, que no son los de hace 100 años, ¿no? O 120 años, cuando él escribió, sino hay cosas que debemos y tenemos la obligación de estar pendientes de ellas para incorporarlas. Eso por un lado. Y por último, la psiquiatría, que lo he dejado para el final. Bueno, ahí ya sería una especialización médica, y en esa especialización médica entraría lo que no hace un psicoanalista ni un psicólogo, que es la medicalización, ¿no? Entonces, digásemos... O sea, hay fármacos en esa... Exacto, hay fármacos, ¿no? Exacto. Nosotros, por ejemplo, no podemos prescribir medicación, primero porque no tenemos los conocimientos para ello, ¿no? Y además no es nuestra área, sino que ahí ya sí vemos que una persona que nos viene a ver, por lo que sea, tiene un trastorno o un padecimiento que necesita o exclusivamente de medicación o de medicación combinada con una terapia, como puede ser una terapia psicoanalítica, psicológica o psicoanalítica en este caso, que es a lo que me dedico yo, pues entonces se puede hacer una combinación de las dos cosas, ¿no? En función de cada uno, de cómo venga cada persona. Pero la psiquiatría sí que tiene la particularidad que es la única área, la disciplina que puede medicalizar, porque las personas que se dedican a ello son médicos psiquiatras y tienen ese conocimiento, ¿no? Obviamente nosotros también tenemos la obligación de tener ciertos conocimientos sobre ellos, pero no podemos intervenir en ese registro. ¿Sí? ¿Os he respondido un poquito? Sí, ha sido bastante... Es un poco que está como un poco en medio, ¿no? De los dos, entre la psicología y la psiquiatría un poco, el psicoanálisis se encuentra un poco en medio. Bueno, digásemos que es un... O paralelos también se podría decir, ¿no? Yo diría que en paralelo, ¿no? Para gente que tenga curiosidad, ¿no? Freud llegó al estudio del psiquismo casi sin querer. Él era médico neurólogo. Bueno. Entonces, los primeros estudios que hizo estaban orientados a entender los padecimientos del ser humano desde la neurología, desde la biología, y poco a poco él fue dándose cuenta de que habían otros aspectos que eran psíquicos que no se habían tenido en cuenta y que él empezó a trabajar y a estudiar, ¿no? Entonces... Porque, ¿qué diferencias hay entre la parte más psíquica y la parte más fisiológica o biológica? ¿Qué diferencia? A la hora de, por ejemplo, que una persona padezca de algo. Sí. Bueno, yo ahí te diría que cuando uno trabaja con personas tiene que tener en cuenta las dos áreas, ¿no? Es decir, que todos venimos al mundo con una constitución determinada y que eso es un enigma porque una persona viene con una naturaleza y otra persona viene con otra naturaleza. Sí. Y luego, y con un psiquismo y con otro psiquismo, ¿no? A nivel no solo psíquico, sino también biológico, por ejemplo, ¿no? Porque una persona es más impulsiva que otra, porque una persona es más extrovertida que otra, eso a veces, o porque una persona es más temperamental que otra, eso hay algo que es congénito, ¿no? Que es constitucional y que todavía no sabemos, creo, que ninguna disciplina, en ningún área del conocimiento hoy en día todavía puede decir por qué sucede eso, ¿no? Y luego hay otra parte que es la parte, si quieres, más psíquica, que se va constituyendo a medida de nuestro recorrido vital, ¿no? Nuestro recorrido vital hace que tengamos distintas experiencias y que eso, de alguna manera, con los padres que tenemos, los amigos que tenemos, la formación que tenemos, la vida que tenemos, el barrio donde crecemos y un montón de cosas más, que van constituyendo nuestro desarrollo psíquico, ¿no? Entonces, en cada persona se da una combinación de las dos cosas, de la parte, si quieres, más congénita, de la parte más constitucional y de la parte más de desarrollo de su propia vida, ¿no? Y ahí, en relación a la combinación de estos dos factores, pues hay que ver cómo cada uno se maneja en la vida, ¿no? Entonces, hay cosas que son muy enigmáticas, ¿no? Y es porque dos personas que a lo mejor han crecido en entornos similares y en situaciones más o menos similares, claro, les pasa un mismo problema, lo enfocan de distinta manera, y a una persona le afecta mucho y la otra persona es capaz de salir adelante con relativa facilidad.
¿no? Bueno, pues ahí hay que tener en juego, pues a lo mejor que distintos factores, ¿no? Y ahí es donde se puede investigar, ¿no? Vale. Por ejemplo, desde un punto de vista psicoanalítico. ¿Qué es lo que le ha pasado a lo mejor a esta persona? ¿O qué manera tiene de procesar el mundo? ¿O cómo ha crecido? ¿O cómo piensa? Para que esto, que en realidad no debería ser un gran problema, lo ha hundido y esta otra persona ¿no? Entonces, digásemos que el ser humano, que somos un bicho muy complejo y muy complicado, no somos una combinación con lo que venimos al mundo y después con lo que vamos creciendo, ¿no? Y ahí las combinaciones son múltiples. Nos parece muy interesante por lo que has dicho, ¿no? Que hay una parte que es como innata, por así decirlo, y la parte que se desarrolla a través de tu propio entorno y de donde has crecido y tal, ¿no? Exacto. Nos parece muy interesante porque realmente la que podemos controlar, que eso lo hablamos mucho, ¿no? Que puedes controlar y que no puedes controlar, ¿no? Un poco este estoicismo, ¿no? De ese pensamiento, ¿no? No sé muy bien cómo formular la pregunta, pero ¿realmente condiciona tanto lo innato? Es decir, como que puedes tener el control tú sobre eso. Es decir, sí, o sea, ¿hasta qué punto tú puedes cambiar exactamente tu vida por eso que tú puedes controlar y no lo que se te viene dado? Es decir, en lo que has dicho, ¿no? Hay una persona que nace siendo muy introvertido. Por ejemplo, bueno, Guillem mismo, ¿no? Yo desde que siempre lo hemos conocido, desde pequeños, nos conocemos desde los 3 años, ha sido una persona muy introvertida. Yo todo mi periodo escolar y instituto y demás, súper introvertido, muy cerrado para mí y para el mundo. Y poco a poco es eso, ¿no? He tenido el control o la capacidad y el quererlo de poco a poco ir trabajándolo, porque solo no sale, de intentar como abrirme a eso, ¿no? Pues sí. Sí, más o menos era eso. Es que la pregunta es extraña, ¿no? Pero ¿se puede controlar realmente eso? ¿Hasta qué punto influye de más lo que es innato y lo que puedes hacer? Te voy a responder diciendo algo que antes no os he dicho cuando he hablado un poco cuando he presentado lo que podía ser el psicoanálisis, que es un campo tan amplio que he hecho un resumen muy breve, ¿no? Pero sí que voy a ampliar un poco lo que os he dicho antes con el concepto de inconsciente, ¿no? Vale. Es decir, porque ese es un concepto central, ¿no? Cuando trabajamos en este caso, desde el psicoanálisis y para entender el mensaje que también transmitió Freud y que es bastante, para mí, evidente y para los que trabajamos ahí que existe, ¿no? Es decir, que estamos teñidos o nuestra vida está conformada por un montón de cosas sobre nosotros mismos, sobre cada uno de nosotros mismos que desconocemos, es decir, que son inconscientes para nosotros, ¿no? Luego voy a lo que tú me preguntabas, pero quiero hacer este previo. ¿Qué quiero decir? ¿Cuántas veces, seguro que os habrá pasado a vosotros, a mí también me ha pasado y a cualquiera le habrá pasado, ¿no? Uno se encuentra pensando algo que no sabía que pensaba, ¿no? Que le sorprende encontrarse pensando eso, ¿verdad? O uno se encuentra haciendo algo que le resulta inverosímil. ¿Yo por qué he hecho esto? Si esto no tiene nada que ver conmigo. O diciendo algo, ¿no? O deseando. Es decir, todos tenemos en nuestro interior pensamientos, deseos, que a veces se traducen en acciones y a veces no, en la vida, que desconocemos para nosotros mismos y que tienen un origen inconsciente, ¿vale? Entonces, una de las labores fundamentales, por no decir la labor fundamental de cualquier proceso analítico, es que la persona que venga pueda ir examinando cuáles son sus partes inconscientes para irlas haciendo conscientes y que de ahí se pueda manejar cada vez mejor en la vida. Por ejemplo, lo que tú decías, ¿no, Guillem? Yo era muy tímido, ¿no? Ahora cada vez lo soy menos. Bueno, en un proceso analítico, suponiendo que eso hubiera sido un problema para ti, ¿vale? Y fueras un proceso analítico, no te estoy diciendo que tengas que hacerlo, pero te digo para entenderlo, sí. He puesto este ejemplo. Pues entonces analizaríamos un poco qué ha pasado con tu vida, es decir, cuáles tus deseos, tu manera de pensar, a ver qué condicionantes, qué factores se podrían haber puesto para que eso sea un rasgo en ti, en el caso de que te supusiera un problema o quisieras cambiarlo o con cualquier tipo de, digásemos, de característica de la persona, ¿no? Entonces, en ese inconsciente hay algo que
ahí estoy entrando quizá en una cosa más teórica, un poco más dura, ¿no? Pero que cuando venimos a este mundo somos todo inconsciente, ¿no? Es decir, somos un bicho que se va formando poco a poco, pero el niño pequeño es como un cachorro que hay que ir formándolo, ¿no? Entonces, si vosotros habéis tratado con niños pequeñitos, veis que los niños, cuando son muy pequeñitos, les cuesta bastante tiempo llegar a reconocerse en el espejo a sí mismo, ¿no? Es decir, la conciencia de uno mismo es algo que se va construyendo, ¿no? Por lo tanto, cuando venimos al mundo, somos inconscientes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay parte que viene con el ser que nace y luego hay otra parte que se hace inconsciente porque son esas cosas que durante nuestra vida no estamos de acuerdo con ellas y las hemos... como apartado. Exacto. O sea, como metido detrás, ¿no? de nosotros mismos. Pero están ahí. Exactamente. Eso técnicamente sería reprimido. Vale, ¿no? Sí, claro. Eso sería el concepto técnico, ¿no? Entonces, hay una parte que es, digamos, el inconsciente con el que venimos al mundo, que eso es particular de todo ser humano, y después el inconsciente que de todas aquellas cosas con las que no estamos de acuerdo y que nosotros vamos, como tú has dicho, apartando, ¿no? Reprimiendo y que también quedan en el inconsciente. Un proceso terapéutico, ¿no? De la persona que viene, el asunto es ir, ¿no? A través digamos, el instrumento, que es un análisis, que es un psicoanálisis, ¿no? Que es como una lupa que se pone ahí en el psiquismo para ir viendo con distintas, digamos, técnicas, distintos procedimientos, qué es lo que se puede ir haciendo consciente para que la persona cada vez tenga más dominio sobre sí misma y mayor capacidad de actuación y mayor, si quieres, potencia de actuar, ¿no? Y de ser y de desplegarse en el mundo. Sería como procedimientos para hacer consciente lo inconsciente. Exacto. Que ya tenemos ya en nuestra cabeza, pero no queremos a lo mejor admitir o hemos apartado. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Si quieres ponemos ejemplos, ¿no? Que así se entiende más. Siempre ¿no? nos gusta hacer este tipo de preguntas. ¿Esto es algo que se podía hacer en casa? Es decir, ¿necesitas a alguien profesional para hacerlo? ¿O hay como pequeños trucos para decir, bueno, pues mira, de esta forma a lo mejor no lo haces completo, ¿no? Pero vas mejorando en este aspecto, vas sacando, conociéndote más a ti mismo. Eso nos gusta mucho decirlo, ¿no? Conociendo más lo que a lo mejor no pensabas que estaba reprimido, pero lo tienes ahí dentro, ¿no? Pero al final también es una herramienta del autoconocimiento, que esto me lo dijiste tú por la llamada. Sí, el psicoanálisis es una herramienta de autoconocimiento. Ahora voy a lo que tú me preguntabas, ¿no? En el sentido de que para psicoanalizarse no es necesario tener un problema. Claro. Es decir, puede venir a la consulta una persona que realmente sufra por algo determinado, ¿no? No sé, cualquier cosa, ¿no? Obsesiones, fobias, un momento de crisis vital, momentos de decaimiento, múltiples cosas, ¿no? Pero también puede venir, y de hecho hay personas, ¿no? Digásemos que no es la mayor parte, pero sí que hay personas que vienen pues porque están bien, pero tienen ganas de investigar sobre sí mismos, de conocerse para poder vivir mejor, ¿no? Entonces ahí es una herramienta que te permite, pues eso, autoconocerte mejor, ¿no? Digásemos, tener una capacidad de introspección más importante de la que tendrías si no estuvieras acompañado en un proceso de este estilo. También se puede producir el caso de que hay personas que vienen porque tienen un conflicto determinado, lo solucionan y después tienen dos vías. Si quieren irse, se van, ningún problema, perfecto, que le vaya muy bien. Y también hay gente que decide seguir porque, bueno, ahora me gusta esto, veo que me sirve para otras cosas, para ir procesando mi día a día, para ir hablando en tiempo real de las cosas que me pasan en mi vida e intentarlas comprender mejor, aunque no me conflictúen, y por ahí pueden continuar si quieren, obviamente, ¿no? Entonces, ahora me he perdido porque no sé cuál era tu pregunta. O sea, no la recuerdo, para que perdona. nos esté viendo en casa. Sí. Lo de poder autoanalizarse. Exacto. Vale, sí. La mala noticia es que no, porque si pudiéramos autoanalizarnos, no sufriríamos, porque ya sabríamos lo que nos pasa. Pero a lo mejor no sabes cómo hacerlo. Claro, hace falta una herramienta, ¿no? Estoy utilizando mucho la palabra herramienta y tampoco estoy muy de acuerdo con ella, pero bueno, para que nos podamos entender, ¿no? En el sentido de que... Sí, que lo puedes usar para sacar algo. Sí, diría que digásemos... Creo que es más adecuado, más pertinente la palabra proceso. Es decir,
Cuando a uno le duele, yo qué sé, me lo invento, tienes un dolor muscular, vas al médico a que te lo mire, ¿no? O tienes, no sé, te duele el oído, vas al otorrino, ¿no? Te duele la muela, vas al dentista, ¿no? Entonces, haciendo una traslación, si quieres, un poquito apresurada, pero bueno, tenemos que trabajar también en estos términos. Si te duele el alma, por decirlo en un sentido metafórico, tienes que ir a alguien que inspeccione lo que le pasa a ese psiquismo, ¿no? Entonces, ahí uno puede tener la sospecha de lo que le pasa, pero generalmente la sospecha de lo que a uno le pasa no suele ser aquello que le pasa, o no suele ser todo aquello que le pasa, ¿no? A veces viene alguien, ¿no? Y dice, no, es que a mí me pasa tal cosa, pero yo creo que sé por qué es, ¿no? Si supieras por qué es, no te estaría pasando, ¿no? Sí, entonces, sí, eso es lo que digo yo siempre de, claro. Pero es por esto. Y no. Bueno, porque ahí lo que tú estás planteando es algo muy interesante que suele suceder mucho, que es la racionalización, ¿no? Es decir, yo qué sé, sufro de fobia o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que es por no sé qué. No, si fuera eso ya no tendrías esa fobia. Le intentas buscar eso. Racionalizar. Darle una respuesta, ¿no? Exacto. Siempre me gusta pensar muy así, la Guillem lo sabe, que es como, todo tiene una explicación racional, ¿no? En plan, sí, esto es esto, o tiene lo que más sentido tiene es esto. Bueno. Hay cosas que sí y hay... Cuidado, el inconsciente también tiene su explicación. Lo que pasa es que no es la explicación con la que trabajamos desde la conciencia. Por eso el psicoanálisis lo que hace es la teoría que permite traducir ese inconsciente. Es decir, nuestra conciencia ve el mundo de determinada manera, ¿vale? Pero nuestro inconsciente lo ve de otra, que nuestra conciencia no entiende. Entonces es como estudiar un idioma distinto, ¿vale? Entonces es la traducción, ¿no? Entonces tú vas ahí, vas hablando, entonces nosotros, desde nuestro punto de vista, ¿no? Mis compañeros, mis compañeras y yo, lo que hacemos es intentar traducir eso que una persona trae desde la conciencia a su inconsciente. Entonces, por eso no se puede uno autoanalizar, ¿no? Es que es muy complejo. Es muy complejo. Claro, hay una teoría... fijaros, Freud escribió, y he dicho Freud porque es el creador, luego todos los continuadores y todas las revisiones, actualizaciones, 4.000 páginas. Imagínate, ¿no? Solo para intentar investigar lo que era el psiquismo, ¿no? Digo 4.000, ¿no? Aproximadamente. Toda su obra, si la pusiéramos como una página detrás de otra, ¿no? De hecho... Es que creo que me acuerdo que hicimos algo de eso en filosofía. En bachillerato, sí. Pero en filosofía estudiábamos los distintos personajes más famosos de la filosofía. Y cuando salió Freud, o sea, lo tengo en modo lagunas, pero sí que eso, leíamos parte de su obra. Sí. Muy bien. Que en su momento... Yo no me acuerdo. O sea, yo me acuerdo de esto, ¿no? No es fácil, te puedo decir, de qué temas y demás, pero... Y yo me acuerdo que no entendíamos nada, ¿sabes? Sí, con normal, 17 años normal, no entendíamos nada. Es decir, normal. ¿qué hice? Claro. Normal. Lo aprendías y lo ponías en el examen y ya. Y ya está. Normal, sí. Es que es muy antes, complejo. Antes, cuando lo has presentado, ¿no? Que se basaba en Freud y tal, no sé si es una pregunta muy extensa, pero si pudieras explicar los dos puntos principales o lo más importante de la teoría para que se entienda, porque así también refrescamos nosotros. Y yo creo que me parece interesante, que es básicamente la base del psicoanálisis. No sé si se puede... Bueno, si no... lo inconsciente, ¿no? Un poco que has dicho es una... Eso es fundamental, ¿no? Y luego también es fundamental... el inconsciente es fundamental, es que eso básicamente es el pilar, el pilar básico, ¿no? Sobre el que se trabaja, ¿no? Y después poder trabajar desde la perspectiva es decir, a ver si me puedo explicar bien, ¿no? Cuando uno dice el inconsciente, es que estoy pensando varias cosas a la vez, las voy a poner en orden, ¿no? Ahora mi inconsciente me está emitiendo muchos mensajes. Cuando uno trabaja desde el inconsciente, claro, nosotros eso lo sabemos, ¿no? A ver, nos dedicamos a esto, ¿no? Bueno, claro. Entonces, no es que como nos dedicamos a esto, nosotros lo sabemos y el resto de los mortales no, pero tenemos pruebas, ¿no? Es decir, lo vemos cada día, ¿no? La dimensión del inconsciente es mucho más grande de lo que a nivel de calle se pueda pensar, ¿no? Uno cuando habla del inconsciente dice, bueno, sí, yo tengo mi inconsciente, pero
trocito, Sí, ¿no? Que es el inconsciente. Así, sí. Eso No. es... ya. No, es decir... Eso al final, no sé si te suena la imagen esa del iceberg. Exactamente. ¿no? Es lo mismo, Que es, ¿no? ¿ves la puntita del iceberg aquí? La puntita Pero sería... el iceberg está abajo. Exactamente. Pues la cabeza sería lo mismo, ¿no? El consciente... Consciente sería lo que se ve, lo poquito que se ve, ¿no? Y el inconsciente es todo lo demás, ¿no? Exactamente, Wow. exactamente. Entonces, claro, es que tú después te mueves por el mundo y lo ves, ¿no? Y la gente dice, no hace falta que uno se cuestione a uno mismo. ¿Y cómo ha podido hacer esto, no? Si es que no me lo hubiera pensado nunca de esta persona, ¿no? Pues porque tenemos cosas dentro, por decirlo de una manera muy llana, ¿no? que desconocemos y que de repente, ¿no? como el iceberg, ¿no? ¡Pum!, asoma una puntita, ¿no? O se desprende un poco de hielo y sale a la superficie. Y entonces aparece la conciencia. ¿Y esto qué hace aquí, no? Primer mecanismo de defensa, racionalizarlo. Bueno, esto es porque tal, ¿no? Bueno, quizá tenemos que ver si hay algo más, ¿no? de esto. Entonces, ahí aparece lo que os decía antes, ¿no? Traducir eso que está por debajo y que no se ve, ¿no? Entonces el psicoanálisis trabaja desde esa perspectiva y después con la idea de proceso, ¿no? Es un proceso, en el sentido de que la persona, ¿no? que inicia un recorrido, que es una especie de aventura, ¿no? Tampoco hay que ponerlo como una cosa dramática, Dios mío, qué mal me encuentro, voy a ir ahí, voy a sufrir mucho. No, es una aventura también, ¿no? Es un viaje. Es un viaje... Desde un punto A a un punto B, pero que a lo mejor el punto B no sabes ni dónde está ni cuándo vas a llegar, ¿no? Exactamente, ¿no? Y está muy bien que una persona que emprenda un tipo de... Aunque hay gente que viene porque sufre de algo, obviamente, y eso hay que intentar poner todos los medios para aliviarlo, ¿no? Pero que también tenga presente que es un viaje de autoconocimiento, es un viaje de indagación, es un viaje, ¿no? de ver que hay... Entonces la noción de proceso también es importante, ¿no? Digo, porque también os podría explicar muchos otros conceptos que tienen que ver con el psicoanálisis, ¿no? Pero es que nos iríamos muy lejos, ¿no? Pero está el famoso superior, el ello, la conciencia moral que tiene que ver con el superior, que es parte del superior, el mecanismo de la represión que antes ha salido por ahí, ¿no? Y después, obviamente, como os he dicho, también uno tiene que estar pendiente de todos los avances que hay a nivel de conocimiento para incorporarlos a la disciplina, ¿no? Y todas las aportaciones y novedades, ¿no? Sí, es un mundo enorme. Volviendo un poco a ti y lo que haces, que tú tienes la consulta con tus pacientes, por así de llamarlo, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían, o así si lo puedes generalizar un poco, como las problemáticas o que quieren resolver? Primero, si tienes personas jóvenes, como qué son las problemáticas que más te vienen a buscar, a decir, tengo esto, podemos trabajar en ello. Más comunes o más repetidas. Sí. De los si hay parte joven y luego de la parte más mayor. Sí. Si hay alguna diferencia, porque Claro, a lo mejor no hay tanta diferencia. Bueno, déjame, simplemente lo digo también para aclarar, ¿no? Que en mi consulta, yo formo parte de la institución que os decía antes, ¿no? Del Espacio Psicoanalítico de Barcelona. Yo estoy insertado en esa institución y ahí trabajamos con cada uno con sus propios pacientes y su propia consulta, y ahí es donde damos la formación, ¿no? Y respecto a lo que me preguntabas, bueno, a ver, siempre uno va a incurrir en una cierta, digamos, irregularidad a la hora de decir, bueno, pues a la gente joven le pasa más esto y a la gente mayor, ¿no? A la gente más adulta le pasa más otra cosa, ¿no? Sí que es verdad que hoy en día aparece un fenómeno que ahí sí que sería bastante, quizá más acentuado en la gente joven, ¿no? Quizá por la época en la que está creciendo, en la que crece, pero que también se puede extrapolar a las personas mayores, que es las prisas. ¿Vale? Prisa por arreglar lo que pasa, ¿no? Entonces sí, el psicoanálisis a veces se ha dicho, no, es que es un proceso muy largo, depende. Pueden haber procesos muy largos, procesos muy cortos, y también uno lo empieza cuando quiere y lo acaba cuando quiere, ¿no? Que ese es otro tema que si queréis podemos hablar de ello, ¿no? Pero lo que está claro es que si una persona lleva 10, 15, 5 o 20 o 30, como a veces pasa, años sufriendo, me lo invento, de un trastorno obsesivo, no lo vas a arreglar en 3 meses. Es imposible, ¿no? De la misma manera que si te rompes un hueso necesitas llevarlo escayolado unas cuantas semanas y después hacer un proceso de recuperación, y eso a veces se puede extender durante un año o más, ¿no? Y a veces pasa un año y todavía notas que el hueso ese todavía te molesta, pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y hoy en día
desgraciadamente, no solo las personas que vienen a pedir ayuda por cualquier conflicto, cualquier problema que puedan tener, si en general se quiere ir muy rápido en todo. Y eso no va bien. No va bien. Porque, es decir, vosotros mismos podéis ser testigos de esto. Empezáis vuestro recorrido con este podcast y no vais a conseguir lo que queréis en una semana ni en un mes, ¿no? Es una cuestión de tiempo, ¿no? Y ahí en ese sentido nos falta ser un poco más orientales, ¿no? En el sentido de que los orientales tienen la capacidad, ¿no? O el concepto de aprendizaje como más marcado, ¿no? Como años formándose, ¿no? Me viene, es un poco tonto, ¿no? Pero la película esa, ¿cuál era? Karate Kid, no sé qué, que le hacía, ¿no? Pulir, exacto, ¿no? Bueno, pues ahí que hay un proceso en el cual el niño no entiende, pero al final entiende por qué se está produciendo. Entonces, esta presa con la que estamos manejándonos hoy en día no favorece nada, no solo para este tipo de procesos, sino en general para otras muchas cosas. ¿Tú crees que es por el cambio generacional que ahora todos los jóvenes, como por las redes sociales y tal, acaban queriendo todo muy rápido porque todo se les da muy rápido? Sí, yo creo que hay un cambio ahí importante de las generaciones pasadas a estas, ¿no? Ahora todo es mucho más rápido y se puede ver también con esto, ¿no? Como, bueno, lo vamos a solucionar ya, ¿no? Claro. Y no siempre es así. Puede influir, desde luego, y hay autores, hay filósofos, hay sociólogos, hay antropólogos que están hablando de eso, ¿no? Y otra de las cosas, y ahí está, ¿no? Porque antes, bueno, yo tengo una edad, ¿no? Vosotros sois más jóvenes, ¿no? Pero antes, cuando te interesaba un disco, he dicho disco, imagínate, ¿no? Y ya, o sea, se nota que tengo una edad, ¿verdad? Pero antes, cuando un músico o un cantante o lo que sea sacaba una canción o sacaba, ¿no? un trabajo, tú ibas a la tienda, lo comprabas, te ibas a tu casa, lo ponías. Hoy en día entras en el YouTube y te lo descargas y listo. Y ya está, ¿no? Entonces, claro, eso obviamente después se traspasa a todo el resto de cosas que nos pasan en la vida y lo queremos todo solucionar así. Pero es que el psiquismo humano no puede ir tan rápido como la tecnología. Es decir, la tecnología ha sobrepasado la velocidad con la que el psiquismo puede procesar los cambios. Claro. Entonces, hay que encontrar la manera en que todo eso vaya, las instancias vayan siendo, o al menos de entendernos, ¿no? Entre esa velocidad a la que va el mundo y después la velocidad a la que vamos nosotros, que vamos a la velocidad que podemos, ¿no? Y también, en relación a esto, creo que también está pasando algo hoy en día, quizás esto sí que afecta más a las personas más jóvenes, ¿no? En que tienen quizá más dificultades en expresar, no digo todos, ni mucho menos, pero algunas personas sí, más dificultades en expresar lo que les pasa. Como si esa misma rapidez, ¿no? Con la que va el mundo, ¿no? Como si a veces la gente se expresara casi como si estuviera escribiendo a nivel de red social, ¿no? Vale, muy concreto, muy... Exacto. Lo justo y mínimo necesario, ¿no? Exacto. Y ahí es necesario, y ahí un proceso analítico, eso puede ayudar muchísimo a que la persona pueda ir cada vez recuperando la capacidad de hablar, ¿no? Porque no es lo mismo que alguien venga a la consulta y te diga estoy agobiado y ya no pueda decir nada más, que diga, mira, no sé, desde hace 6 meses me noto que no me encuentro bien y me siento agobiado, pero es que en los últimos 6 meses me ha pasado esto, lo otro, lo de aquí, y yo creo que esto no me afecta, pero a lo mejor sí que me afecta, y entonces ahí se ponen en juego. Porque ¿qué pasa? Esto va a parecer muy raro lo que voy a decir. Uno no sabe lo que piensa hasta que no lo dice. Dices, hombre, no, pero ¿qué me estás diciendo? Pero claro, yo sé lo que pienso, yo sé lo que está pasando por mi cabeza. Sí, no. Cuando lo dices, ahí primero lo materializas, es decir, se vuelve realidad, y con eso puedes empezar a trabajar. Porque si te queda dentro, es como algo que después el pensamiento... No hace falta que os lo diga, todos tenemos una cabeza y los pensamientos van, vienen, se entremezclan, de repente uno se encuentra pensando en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, hasta que no se dice, y esa es una de las, respondiendo un poco a lo que decías antes, otro de los pilares, di todo lo que te pase por la cabeza, ¿no? Otro de los pilares con los que trabajamos. Es lo que se llama el discurso libre, ¿no? La asociación libre, ¿no? Eso me suena. La asociación libre, di todo lo que te pase por la cabeza. Entonces, ahí es cuando el pensamiento se materializa en algo objetivable con lo que trabajar, ¿sí? Entonces, yo qué sé,
pues puede aparecer, por ejemplo, un lapsus, ¿no? Mira, estoy pensando en tal. Ay, no, quería decir tal otra persona. Ah, bueno, entonces, ¿por qué has dicho tal persona si estabas pensando en tal otra? ¿No? Entonces, a partir de ahí, relacionar por qué eso ha aparecido en el discurso, ¿no? Tío, porque eso también me ayuda a completar un poco lo que me preguntabas antes de los conceptos fundamentales, ¿no? Y la verdad es que no creo que somos conscientes en la mayoría de veces de eso, de que verbalizar, ¿no? Eso que piensas puede ayudar mucho. Yo sí que es verdad que lo he notado muchas veces, también en el tema del podcast o en general, de decir, no, pero esto tal. Hostia, esto tal. ¿Sabes? Es como que lo dices, como que lo has dicho de manera... Te ha salido de dentro y dices... Y luego lo puedes reflexionar porque lo has dicho, ¿sabes? Porque has puedes pensar y ¿he dicho esto? Pues a lo mejor sí, claro, que es... decías tú antes. Sí, es tal cual, es eso. Y esos procesos, bueno, esa problemática de quererlo todo rápido y demás, es como un inicio de problemas mayores, ¿no? Porque puedes encadenar a, yo que sé, ansiedad, a más estrés por no lograr las cosas rápido y demás. Por ejemplo, la ansiedad es una cosa que tú o que trabajáis mucho también, ¿no? En el psicoanálisis. Sí, hoy en día está muy extendida, ¿no? Las personas vienen con procesos de ansiedad o con cuadros de ansiedad muy fuertes, ¿no? Es uno de los, por ejemplo, casos que más veis. En realidad la ansiedad es algo que suele presentarse en distintos tipos de... Es decir, puede venir ansiedad acompañada de otros tipos de dolencias o de síntomas, ¿no? Tampoco nosotros vemos a la persona o intentamos verla como un ser complejo, ¿no? Integral, en el cual pueden aparecer distintas sintomatologías, pero no, a esta persona le pasa esto, a esta persona le pasa lo otro. No. Una persona que tiene distintas, ¿no? afecciones que hay que ir trabajándolas, ¿no? Sin calificándola y sin catalogarla y sin etiquetarla, ¿no? Porque ya no, o sea, no es una sola cosa. Hay que ver digásemos, ¿cómo te lo diría? La complejidad psíquica de la persona sin intentar delimitarla a una etiqueta determinada, ¿no? Porque si una persona viene con ansiedad no significa que sea una persona ansiosa. Quiere decir que tiene o que padece ansiedad, a lo mejor por otro motivo. Sí. Entonces, si uno se focaliza en algo, mira, esto le pasa a esto, ¿no? Y te focalizas ahí, a lo mejor te estás perdiendo el resto, que es donde está parte de la solución, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que este mundo en el que vivimos, uno no ha estado obviamente no ha estado en todas las épocas en las que ha vivido la humanidad, ¿no? Y a veces parece que lo que pasa hoy en día ya pasó hace 1000 años, pero de otra manera, ¿no? Pero sí que parece que hoy en día estamos en un mundo en el que esa velocidad sí que causa una cierta ansiedad, ¿no? A mí siempre me gusta hacer una pregunta que yo creo que en este caso, bueno, un tipo de pregunta que en este caso a lo mejor es más complicada de responder porque, como has dicho, ¿no? Cada paciente tiene sus propias... tiene una explicación diferente, ¿no? Pero englobando, sobre todo para la gente que nos ve, que es lo que más me gusta como que llegue, ¿no? Lo que es la ansiedad, aunque siempre hay casos y casos, hay un patrón común de por qué viene esa ansiedad. Es decir, de todos los pacientes que has tenido con este problema, ¿hay algún factor común que digas suele ser por esta causa? Pueden ser muchas causas muy distintas. Ahí establecer unos parámetros es muy complicado. Cada persona es un mundo, ¿no? Claro. Esa frase ahí lo ves claramente, ¿no? Cada persona es un mundo con una particularidad muy determinada. Y para poder entender un poco más esto, ¿qué es la ansiedad? ¿Se podría decir qué es la ansiedad? ¿O la ansiedad es una... O sea, a mí la ansiedad me viene a la cabeza como una sensación, como un agobio. Sí, o sea, que lo tienes, ¿no? O lo puedes llegar a tener, pero que no sabes tampoco lo que es. Bueno, a ver, la ansiedad es un afecto en el sentido de que es algo que nos viene, ¿no? desde el interior y que a veces tiene, no tanto qué es, sino cómo se exterioriza, ¿no? Cómo se manifiesta, ¿no? A veces la ansiedad se manifiesta por sensaciones corporales, ¿no? Pues taquicardia, sudoraciones, ¿no? O falta de aire, ¿no? Son manifestaciones ansiosas que hay. Primero hay que descartar que no haya ninguna causa fisiológica, obviamente, ¿no? No tenemos que remitirlo todo al psiquismo, somos un ser biológico y también tenemos que, ¿no? A veces viene ahí, oye, me pasa esto, muy bien, podemos trabajarlo, pero también asegúrese de que no le pase nada a nivel ¿no? físico, ¿no? Pero muchas veces estos tipos de sintomatología
o de manifestaciones ansiosas tiene que ver con algo psíquico que se está manifestando en lo físico, ¿no? Las famosas, ¿no? Lo que se conoce como somatizaciones, ¿no? Y a veces no se trata de una ansiedad que se somatice en lo físico, sino que puede ser una ansiedad de velocidad de pensamiento, ¿no? De que uno está, ¿no? Pues pensando ansiosamente las cosas, ¿no? O de una manera como viviendo, ¿no? Ansiosamente, más allá de que eso se manifieste a nivel corporal, ¿no? Y es algo que técnicamente diríamos, ¿no? O teóricamente es un afecto que procede de nuestro interior y que ahí habría que buscar las causas de cada situación. ¿Por qué el cuerpo llega a generar eso? ¿Eso es un mecanismo de qué? Porque somos un conjunto somos un engranaje, ¿no? Somos Pero se podría considerar como una parte negativa, ¿no? O sea, algo negativo del cuerpo. O sea, ¿por qué un cuerpo, cuando es una cosa que te perjudica o que no quieres sentirte mal, ¿no? ¿Por qué genera esa reacción? Ajá. Es una señal de alarma, ¿no? O es una señal de alerta. Claro. Y en ese sentido hay algo que puede parecer un poco contraintuitivo, ¿no? Porque si una persona está ansiosa, lo que quiere es dejar de estarlo, ¿no? Y obviamente hay que trabajar para que eso vaya menguando, ¿no? Pero a veces la palabra necesario no me gusta, ¿no? Pero a veces es un indicador de que está pasando algo que quizás no sabes que te está pasando. Vale. Y eso es una señal para que digas, aquí hay algo que no va bien. Es como para que te des cuenta de eso y Exacto. puedas poner el foco en eso y trabajarlo, ¿no? Exacto. Como por ejemplo la fiebre. Sí. ¿No? Tengo fiebre, algo está pasando, ¿no? A lo mejor estoy incubando una gripe, a lo mejor tengo una infección, ¿no? Entonces el cuerpo te alerta de que hay algo que no acaba de funcionar y eso a un nivel puramente biológico, ¿no? Pues la ansiedad también tendría esa manera de ser vista, ¿no? Hay algo en mi cuerpo que me está diciendo que no está funcionando bien, en este caso, pongámoslo así, en mi cabeza, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Pero no es que sea bueno o malo, ¿no? Como os decía antes, no es que el inconsciente sea bueno o malo, no, es que yo me gustaría no tener inconsciente, ¿no? Dice, no se trata, ¿no? No es tener o no tener, forma parte de nosotros, pues trabajémoslo, no es ni bueno ni malo, ¿no? Me gustaría no tener ansiedad, bueno, está bien, nadie le gusta tener ansiedad, pero si la tienes, vamos a ver a qué responde, quizá sostén un poco ese proceso de ansiedad, no la quieras eliminar rápidamente, como os decía antes, ¿no? Tampoco se trata de estar ahí sufriendo, ¿no? Pero vamos a ver si tratándola, ¿no? En ese proceso que os decía antes, podemos ir viendo de qué se trata y eso ya va a llevar a que pueda ir remitiendo, pero no ir rápido corriendo a ver de qué se trata, porque entonces ya estamos otra vez con las prisas, ¿no? Aquí tenemos unos bloques que hablaste con Guillem en llamada un poco de lo que ibas tratando, ¿no? Sí. Y dentro de estos teníamos ansiedad, tenemos el TOC, tenemos la depresión y bueno, unos temas también, la teoría del sueño, que nos parece interesante, Sí. ahora tratamos. Pero claro, cada cosa tiene al final es como un espectro muy amplio, ¿no? Y cada, lo que hemos dicho, ¿no? Eso que me gusta tanto ahí, que es como dentro de todo esto vamos a generar, vamos a reducir en, vale, concretar algo, ¿no? En este caso veo que es complicada, ¿no? Porque tenía aquí varias preguntas que ya iba a descartar porque era como, ¿hay alguna forma de evitar, por ejemplo, la ansiedad? ¿O por qué hay gente? Claro, son preguntas que claro, te lo pregunto y la respuesta va a ser, depende de tu pregunta, sí, no pasa nada. Bueno, claro, depende de la persona, tal, ¿no? Pero ¿hay una forma de evitarlo? ¿Por qué hay gente que tiene más ansiedad que otra? Son preguntas que creo que son útiles, porque por suerte nosotros no hemos tenido ningún problema y si a alguien le ha pasado, pues nos gustaría pues, que tuviera con este podcast al menos una idea, ¿no? De oye, pues mira, a lo mejor haciendo estas cosas o tal, puedo solucionarlo, obviamente siempre ir recurriendo a ¿no? expertos, ¿no? Pero no sé. O incluso, mira, también lo tenemos por aquí. La ansiedad o procesos o que padezcas de algo así, ¿hasta qué punto es un problema que te autocreas tú? Puede ser. O sea, claro. Perdón. No, eso de yo qué sé, empezar a pensar, es que estoy ansioso por esto. Y como
Sí. empiezas a pensar en ello, terminas en ese punto, ¿no? Sí, o sea, antes de que contestes, y es un pensamiento que yo creo que compartimos Game y yo, que es un poco, a lo mejor, demasiado radical, ¿no? Pero creemos, hasta cierto punto, y esto también hay gente que lo dice, en plan así, conocida, que no te pasa algo si no quieres que te pase. Entonces, desde tu punto de experto, ¿qué opinas de eso? Es decir, ¿realmente tú puedes dominar, puedes controlar que algo te pase o no te pase? Lo que ha dicho Guillem, ¿no? Por ejemplo, si yo muchas veces a lo mejor estoy mal, ¿no? Pero, o sea, me ha afectado algo más de lo que normalmente me afecta, tal, o lo que sea. Lo primero que pienso, y eso es una forma que cada uno, ¿no? Tiene su forma, pero lo primero que pienso es no voy a dejar que me afecte. Voy a hacer como si no hubiera pasado, ¿no? O intentar minimizar lo mínimo, porque sé que si le doy más importancia a la que tiene, me va a acabar afectando más. Ajá. ¿Cuál es tu opinión de esto? ¿Es algo real? ¿Es algo que se puede controlar? O... A ver, no podemos controlar todo lo que nos pasa, ¿no? Porque tenemos esta dimensión, ¿no? Que es desconocida para nosotros mismos. Pero después, como os comentaba antes, ¿no? Hay una gran incógnita en relación de por qué algunas personas pueden enfrentarse. Es decir, la vida siempre nos va a poner dificultades. Eso está claro, ¿no? O sea, la vida a veces se convierte en una carrera de obstáculos. Hay momentos que hay menos obstáculos, hay momentos que hay más. Con eso no estoy diciendo que sea... No estoy dando ninguna... Pero es así, ¿no? Vamos viviendo y nos van pasando cosas ante las cuales tenemos que responder, ¿no? ¿Por qué unas personas esos obstáculos los pueden superar y otras no? Ahí es una gran incógnita. Hasta donde yo conozco, ninguna disciplina del conocimiento humano todavía no ha podido responder por qué una persona no puede responder a unas cosas y a otras no a otras, viniendo del mismo lugar, ¿no? Porque unas personas, si quieres, están más preparadas para vivir y otras menos, ¿no? Ahí estaría la parte, si quieres, más constitucional o innata, ¿no? Y después, si eso te permite ir avanzando en la vida sin necesidad, ¿no? de recurrir a ningún proceso terapéutico, fantástico. Hay un montón de gente que se maneja así y le va bien. Ahora lo estoy pensando en un inciso. A lo mejor es un mecanismo que, vale, lo he conseguido superar, pero se me ha quedado en el inconsciente. A lo mejor sale algún día. Ahí es donde quería ir, ¿no? Y a lo mejor no. ¿No? Es decir, no es que todo el mundo, Dios mío, todos estamos, bueno, aunque Freud dice o decía que todos somos neuróticos, ¿en qué sentido? En el sentido de que todos tenemos los mecanismos que nos pueden hacer enfermar, no que tengamos que enfermar obligatoriamente, pero que nos pueden hacer enfermar, ¿no? Es decir, la olla express, ¿no? Pues puede explotar o no, ¿no? Es decir, tiene la válvula para que salga ¿no? Para que salga el gas, pero si no sale, pues puede explotar, ¿no? Entonces ahí, en ese sentido, todos nos pueden pasar cosas, ¿no? Entonces, puede ser que una persona vaya y hay un montón, y es fantástico de gente que va manejándose bien por la vida independientemente de lo que le pase, y ahí no necesita ningún tipo de ayuda auxiliar. Pues fantástico, no pasa. Genial. Ojalá a todo el mundo le pasara esto. Bueno, nos dedicaríamos a otra cosa, pero el mundo sería mucho más feliz. Ya encontraríamos otra profesión, ¿no? Pero lo cambio lo cambio por el hecho de que el mundo funcionara mucho mejor y que no hubiera gente que sufriera, ¿no? Pero luego hay otra gente que no, que ante determinadas circunstancias está la fantasía de que lo puede controlar, pero no lo puede controlar. ¿Cómo se detecta eso? Pues que a veces aparece... ¿Y por qué no lo puede controlar? Porque hay cosas que no las podemos controlar, porque están dentro de nosotros mismos y en el mundo, ¿no? Y entonces no solo nos afectan las cosas que nosotros mismos hemos reprimido, sino que las cosas que nos ha hecho el mundo, ¿no? Las dificultades que nos ha puesto y a lo mejor no nos hemos querido enfrentar. Por ejemplo, yo qué sé, tienes una pareja, te deja la pareja. Dios mío, bueno, es igual, sigo adelante, yo sigo adelante, no pasa nada, lo he superado. ¿Seguro? A lo mejor al cabo de 2, 3, 4, 5 años tienes un proceso depresivo que tiene que ver con que aquello que tú creías que habías dejado atrás no lo has dejado atrás y se te manifiesta mucho tiempo después, ¿no?
Hay gente que lo va a superar y lo supera, pasa su proceso de duelo, pasa su tristeza, sin prisas, ¿no? Como decía antes, y sigue adelante y ya está. Esa otra persona, en esa misma circunstancia, si se quiere autoconvencer, que eso es a veces lo peor, ¿no? No, yo me autoconvenzo, ¿no? Porque ahí estás trabajando desde la conciencia. Y trabajar desde la conciencia está muy bien porque a veces necesitas la voluntad para salir adelante. Pero no tienes que olvidar que también hay otra parte de ti que a lo mejor no estás teniendo en cuenta, que eso lo dejas ahí apartado, ¿no? Como tú decías, lo dejo apartado. Bueno, esto ya no me importa, pero lo pones debajo de la alfombra y eso que no importa, un día debajo de la alfombra se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande. Y un día pasas por esa alfombra, te tropiezas y te caes, ¿no? Eso puede pasar. Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Gente que puede seguir adelante sin ningún problema, pero hay gente que a los 50, a los 45, a los 55, de repente se encuentra con que no puede más en la vida, y no puede más en la vida porque los factores A, B, C y D, no sé, el negocio que me fue mal, la pareja que me dejó, el disgusto que tuve con mi amigo, lo que sea, ¿no? Los he tramitado, ya no me afectan, pero unos años después todo eso se le viene encima como si fuera una mochila que le vas, ¿no? Y ¡pam! Y al final te caes, ¿no? Y en eso termina una depresión. Puede ser uno de los motivos, sí, puede ser uno de los motivos. O sea, una persona que llegue a ese punto de llegar a estar en una depresión, claro, como no lo conozco, pues no lo sé, pero tú a lo mejor has visto más casos de estos. ¿En qué consiste una depresión? O sea, la persona, ¿en qué estado está en que se considera una depresión? O sea, decir, es que no puedo salir a la calle porque lo veo todo negro, ¿no? Es eso de verlo todo negro. O sea, este concepto de depresión, de caer en una depresión, ¿qué es para una persona? Voy a ir con mucho cuidado, ¿no? Sí. Porque... O sea, ya sé que es un tema sí, complicado. Es un tema muy delicado, ¿no? Además, están también motivos, ¿no? Como se dicen, endógenos, exógenos, es decir, hasta qué punto una persona tiene más proclividad, ¿no? A sentirse triste y hasta qué punto son las influencias, ¿no? De lo que le ha pasado en la vida, ¿no? Pero digásemos las personas que están, yo casi que diría en un proceso de tristeza profunda, ¿no? Porque quizá la depresión es una palabra que también es como que da un poco de, no hay que asustarse, pero sí. Es como, ¿no? Y también se suelta muy rápido la palabra depresión. Sí, también. Y eso también es problemática, porque no es, o sea, desde mi punto de vista no se podría normalizar, ¿no? También. No, es que estoy depresivo. No estás depresivo. También eso, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Es decir, una persona que ha estado 20 años con una misma pareja, por ejemplo, ¿no? Para ponerlo al nivel más práctico, ¿no? Y de repente, de un día para otro, sin sospecharlo, es abandonado o abandonada, esa persona se va a entristecer y a lo mejor va a tardar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, un año en volver a... Eso no quiere decir que esté deprimida. Eso quiere decir que está haciendo su propio proceso de duelo. Y hay que dejarla, ¿no? Ahora, si eso se cronifica, si eso ves que va acompañado, ¿no? Como de un decaimiento, ¿no? En otras áreas de su vida, ¿no? Como que no hay nada que vas viendo que se va modificando con el paso del tiempo. Ahí sí que podemos hablar quizá de un proceso más depresivo o de tristeza profunda, ¿no? Entonces, ahí hay que acompañar a esa persona, sostenerla. Pero claro, es que lo que decíamos antes de las prisas, hoy en día te deja, o tienes un disgusto a nivel, y cuando digo sentimental no digo solamente la pareja, ¿no? Pues tener un disgusto a nivel laboral, una persona que de repente lleva 30 años en la misma empresa y es despedida sin ninguna explicación, eso también son procesos muy dolorosos, ¿no? O con un amigo, o con un montón de circunstancias. Hay que dejar tiempo para que esa persona se entristezca y vuelva a recuperar, ¿no? En términos psicoanalíticos, la libido, ¿no? Que seguramente os suena esta palabra, ¿no? Que es como la energía de vivir, ¿no? Pero en ese momento, en primera instancia, la persona tiene que recuperar todo aquello que ha perdido y para recuperar tiene que encerrarse un poco en sí misma, tiene que bueno, acariciarse un poco, ¿no? Entonces tiene que aparecer un proceso de tramitación de esa tristeza. Darse tiempo, ¿no? Claro, hoy en día no, si a las 2 semanas no has superado, a veces se habla de que muere alguien cercano y a los 2 meses ya tienes que estar como, no, por favor, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, entonces
ahí pues hay distintas situaciones que, sobre todo en función de si la cronificación de la tristeza y viene acompañado como de un decaimiento muy profundo, entonces ahí sí que podríamos estar hablando de algo más. Y a veces los procesos si quieres, de depresión se pueden dar también que eso también es, quizá hoy en día también un poco con lo que me preguntabais antes, ¿no? Es una de las causas de consulta también, ¿no? Ahora mismo no sé qué hacer con mi vida, ¿no? He llegado a este punto, yo me eduqué en tal sitio, estudié tal cosa, creé una familia o no, da igual, llegué al punto a donde creía que quería llegar y ahora me doy cuenta de que esto no tiene sentido. Eso pasa, ¿no? No sé por qué hoy pasa bueno, quizá también pasaba anteriormente y obviamente no lo podía saber, ¿no? Pero una especie como de vacío existencial, ¿no? E incluso también en personas más jóvenes, ¿no? Como me preguntabais antes, decir, bueno, tengo 20, 25 años, 18 y no sé muy bien qué hacer, ¿no? Y ahí sí que se puede presentar, no digo que un proceso de una cierta tristeza o decaimiento ante una especie como de vacío, ¿no? De que no hay perspectiva, ¿no? Bueno, es un tema que me interesa mucho y nos interesa mucho porque muchas veces lo hemos hablado. De hasta qué punto te planteas lo que haces para llegar a... O sea, al final tienes que vivir una vida muy larga, ¿no? Y lo que hagas hoy o lo que estés trabajando hoy o demás no tiene que por ser ser lo que te tienes que dedicar toda tu vida, ¿no? 40 años o 50 años. Claro. Y bueno, eso lo hablamos mucho. Es que no sé qué decir. Sí, básicamente me ha gustado mucho esa reflexión, ¿no? O sea, es una cosa que nos pasa y yo creo que en cierto punto está relacionado con el éxito, pero no. Creo que también forma parte del éxito, pero hacer eso que siempre pensabas que sería lo que tenías que hacer, ¿qué pasa cuando llegas a hacerlo, ¿no? Cuando tu vida se basa en llegar a un sitio o en conseguir unas cosas, es lo que creo que lo que decías antes, ¿no? Llegas a esa cima que pensabas que era y te das cuenta que tienes un vacío y ya has hecho todo lo que tenías que hacer, ¿no? Nosotros lo hablábamos mucho, ¿no? En nuestro caso, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Eso, primaria, eso, bachillerato, universidad, trabajar, ¿vale? Ahora estamos en el proceso. O sea, es como un poco piloto automático de, vale, pues me voy sacando las cosas. Llegaré de aquí un año y poco, a acabar la carrera y empezar a trabajar. ¿Y ahora qué? A trabajar ya hasta 40 años. Claro. ¿Qué ha pasado aquí? Claro. ¿Qué he hecho yo 20 años? ¿No? Esa cosa de ya está la vida y me he puesto a pensar realmente qué quería hacer. Es una cosa que nos gusta mucho y lo hablamos mucho. ¿Hasta qué punto lo que estás haciendo es lo que realmente quieres hacer, ¿no? Y también, para añadir lo que iba a decir antes, vivimos como muy insatisfechos de lo que tenemos. Oh, sí. ¿No? O sea, es como un pequeño saco que va todo de la mano. Sí. La insatisfacción de decir, lo que estoy haciendo ahora no lo estoy disfrutando, no lo estoy agradeciendo suficiente de lo que tengo y lo que estoy haciendo, ¿no? Ahí quizá ahí quizá las redes... Voy primero contigo y después con lo que tú planteabas, ¿no? Ahí las redes sociales quizá ahí sí que tienen una parte de... ¿no? A ver, las redes sociales no tienen la culpa de nada, porque las redes sociales son como este vaso, ¿no? Son cosas que están en el mundo y que nosotros las utilizamos de una manera o de otra. Entonces el ser humano tiene la capacidad de crear cosas maravillosas y después estropearlas, ¿no? Entonces este vaso, que es una cosa maravillosa, pero yo cojo, bebo y listo, ¿no? También puedo tirártelo por la cabeza y destrozarte el cráneo, ¿no? Cosa que no voy a hacer, ¿eh? Pero con las redes sociales pasa lo mismo, ¿no? Es decir, es una cosa fantástica. O sea, la herramienta, el artefacto está ahí. Pero después hacemos un uso que dices, ¿y qué hago yo ahora con este uso que le estamos dando? Y es como que somos capaces de crear cosas, pero después no somos capaces de pensar sobre el uso que le damos a estas cosas que creamos, ¿no? Entonces, en relación a lo que tú decías, ¿no? De que la gente siempre está insatisfecha, ¿no?
Yo diría, y yo sostengo, y he leído varios autores que hablan al respecto de eso, ¿no? Filósofos, sociólogos, como os decía antes, que claro, si todo el rato te estás espejando lo que ponen los demás, pues ya vamos mal. Porque siempre habrá alguien que tenga algo que tú no tienes, que haga algo que tú no haces, que posea algo que tú no posees. Y entonces eso es el disparador para la envidia. Y la envidia es algo muy jodido porque destruye el mundo. Cuando alguien envidia a otro es el primer paso para hacerle daño. Entonces, imaginaros que vosotros estáis ahora con vuestro podcast, ¿no? Estáis arrancando, bueno, lleváis ya un tiempo, habéis hecho vídeos muy buenos, que además he chafardeado algunos de vuestros vídeos. Que os pusierais a mirar vídeos de gente que, yo qué sé, que tiene millones de seguidores, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Que la satisfacción que os puede producir hacer esto se convertiría en frustración porque no tenéis lo que tiene el otro, Claro. ¿no? Aquí, bueno, un inciso, aquí es lo que yo digo que lo que he dicho antes, ¿no? De que cada uno escoge, bueno, o lo que en mi punto de vista creo que cada uno escoge cómo tomarse las cosas que ve, ¿no? Entonces, hay como dos puntos de vista en eso, ¿no? Nosotros tenemos a referentes de podcast, ¿no? Que hacen las cosas bien. Pero con este ejemplo, con cualquier cosa, ¿no? Alguien que hace las cosas mejor, tal. Y hay dos puntos de vista. Hay el punto de vista de, según mi... Claro, claro. El punto de vista de la envidia, es decir, ¿por qué tal? Si yo también lo puedo hacer, ¿por qué lo tiene mejor? Tal, envidia, ¿no? Pero está la otra parte, que es la que me gusta a mí, la que nos gusta a nosotros, que es la de inspiración, es decir, vale, exacto. Él puede hacerlo y solo me falta para llegar aquí más trabajo y más disciplina y más echarle horas, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y también eso es lo que le quería relacionar antes con ese tema, ¿no? De según cómo te tomes tú las cosas, va a desembocar en una cosa o en la otra. O sea, yo puedo ver a alguien que tiene mucho mejor que yo y simplemente verlo como motivación de mira lo que puedo llegar a conseguir, ¿no? Son los dos. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices y además yo ahí te diría algo más, ¿no? Que quizá eso me sirve para matizar un poco lo que se estaba diciendo, ¿no? Si tú ves a alguien que digásemos que es mejor o que está mejor, ¿no? que uno mismo o que vosotros, pero porque está haciendo un trabajo, ahí quizás se plantea un escenario interesante porque tú dices, si yo trabajo, puedo llegar al sitio donde ha llegado esta persona, ¿no? Entonces ahí aparece un término muy interesante que es el del trabajo, no el del trabajo de que voy a 8 horas a la oficina, qué rollo, no sé qué, el jefe me grita, tal, esto es un rollo, ¿no? Pero el trabajo como proceso de aprendizaje y de crecimiento, ¿no? Por lo tanto, eso tiene esa dimensión positiva, pero quizá lo que planteabais antes, ¿no? De que la gente cada vez está más insatisfecha es porque quieren llegar a tener lo que tiene el otro y quizá no se trata ahí sin trabajo. Ahí está el problema. E instantáneamente, ¿no? Entonces, yo qué sé, ¿no? Pues alguien publica una foto de un viaje que ha hecho en barco por las islas griegas, yo qué sé, ¿no? Yo que querría ir ahí, pero no tengo dinero, pero fíjate, este o esta sí, porque claro, pero claro, es que su padre se lo ha pagado, entonces ya empiezas ahí un ruido mental, aparece la insatisfacción y eso a veces es fomentado por... Pero es verdad, ¿no? A veces es en mirar en el otro, no tiene por qué caer en la envidia, sino que tiene que caer o puede caer en algo mucho más edificante, ¿no? Voy a, si este ha podido, bueno, pues voy a trabajar para hacer yo mi propio camino, donde me lleve, el que sea, ¿no? Y hay una dimensión que es muy... En ese sentido también en psicoanálisis decimos que hay que hacer un trabajo analítico, ¿no? Y el trabajo tiene que ser, no obviamente solamente por parte del psicoanalista, sino por parte de la persona que está analizándose. Tiene que trabajar también sobre sí misma, ¿no? Para poder mejorar, ¿no? Porque si no, bueno, yo es que quiero que me lo arreglen. No, bueno, esto no va tan solo así. No va a salir. Para seguir un poco en esto, has hablado antes de los sueños. Creo que es un campo también muy extenso, como todos los que estamos tocando aquí. Pero, ¿qué relación hay entre el psicoanálisis y los sueños? Hay mucha relación. Hago un previo, ¿no? Lo digo porque no quiero ser irresponsable e irrespetuoso con otras disciplinas que también estudian los sueños desde sus puntos de vista. ¿Cómo cuáles? Bueno, pero ahí, por ejemplo, nosotros cuando hacemos charlas, bueno, pues por ejemplo, desde el funcionamiento del cerebro, ¿no? ¿Qué área se activa? La neurociencia, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, áreas que se dedican a eso, de dónde surgen, cómo surgen, ¿no? La neurociencia, por ejemplo, sería un ejemplo de ello, ¿no? Pero desconozco, a lo mejor desde el punto de vista de la fisiología, yo qué sé, no quiero ser... Pero lo que quiero decir es que el sueño desde el psicoanálisis se trabaja de una manera determinada y eso no quiere decir que no haya otros abordajes, ¿no? Eso ante todo lo quiero plantear, ¿no? Pero el psicoanálisis y los sueños son como un binomio que está muy unido. ¿Por qué? Porque el libro, si quieres, que se considera fundacional de la teoría psicoanalítica es la interpretación de los sueños, ¿no? A nivel simbólico, si queréis, ¿no? Y en ese libro se despliegan una serie de mecanismos que es la teoría para poder interpretar los sueños, que es una teoría muy compleja. Por ejemplo, los cursos que damos nosotros, solamente para tener una idea de cómo funciona esa teoría, ya son varios meses de curso, solo hablando de eso, ¿vale? Y entonces se despliega ahí la teoría porque no es que, mira, o sea, paréntesis, los libros estos de significado de los símbolos que se venden ahí en las librerías, si has soñado con una taza de color marrón, ¿quiere decir que te vas a caer por las escaleras o que te va a tocar la lotería? No, o sea, no. Eso es una cosa que comentábamos. No, o sea, no. Ni hablar. No, eso son, no sé cómo calificarlo, pero no va así. O sea, no existe esa como tal. Eso. No va así, no va así. Hay un cierto simbolismo en los sueños que a veces se puede utilizar, referencias simbólicas muy acotadas, para ayudarte a interpretar un sueño de una persona. Pero ese simbolismo es con unas cosas muy determinadas. Si conoces a esa persona de una manera, es decir, tiene que ser una persona que está en análisis. No puedes analizar un sueño de una persona random, aunque sea amigo tuyo, aunque lo conozcas de hace 20 años. Tiene que estar en análisis porque ahí es donde aparecen contenidos inconscientes, no tomando una cerveza, ¿no? Y entonces ahí sí que hay cierto contenido simbólico que se puede utilizar, pero muy acotado, ¿no? Entonces la teoría de la interpretación de los sueños es muy interesante porque a través del estudio de los sueños se pudo ir desplegando una teoría que es la que se pone en práctica al analizar los sueños y que después esa misma teoría es la que se puede extrapolar a cómo funcionan algunos de nuestros mecanismos psíquicos. ¿Vale? Bueno. Estoy intentando buscar un ejemplo que no sea muy... ¿no? Exacto, es que siempre nos gusta el ejemplo porque... Sí, entiendo. No tanto por lo interesante que también, sino por si alguien, por casualidad, justamente pues le sirve, ¿no? Sí, voy a intentar poner un ejemplo. De todos modos, dejadme también que os diga antes que los sueños, Freud dijo que son la vía regia de interpretación del inconsciente, ¿no? Es decir, que a través de los sueños uno puede interpretar cosas inconscientes, ¿no? Es a través de un proceso que no es nada fácil, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Es necesario que yo hable de mis sueños para analizarme? No. La mayoría de personas no explican nunca los sueños y se analizan perfectamente. Si utilizo los sueños que recuerdo, porque muchos no se recuerdan, la mayoría, ¿no? Para analizarme, ¿me va a servir? Claro, va a ser información, pero no es necesario, no es ni mejor ni peor, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, a ver si se me ocurre algo que pueda explicar de una manera más coloquial, ¿no? Hay un mecanismo psíquico, a mí me resulta muy curioso, ¿no? Que es el desplazamiento, se llama, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces en los sueños, es que me vienen dos ahora. Bueno, suéltalo. Es igual. Este mecanismo, por ejemplo, quiere decir que a veces en un sueño el elemento más importante o que nos va a dar el significado de algo inconsciente aparece en el sueño de manera secundaria, ¿no? Por ejemplo, tú me dices, he soñado, me lo invento, me voy a inventar un sueño tuyo, si me permites, ¿vale? He soñado que podía volar y que entonces sobrevolaba la Sagrada Familia y que era muy bonito y entonces veía a todos los turistas que habían por ahí y das muchos detalles de cómo veías la Sagrada Familia y había un momento que miraba abajo y veía un coche de color, no sé si era azul, verde y sigues escribiendo la Sagrada Familia. Ese coche que has escrito en plan, no sé si era verde, azul o no sé qué, a lo mejor ahí es donde está lo importante. ¿Sí? Que es lo que muchas veces hacemos con nuestros pensamientos.
¿no? Lo que realmente nos importa, pero a lo mejor nos incomoda, lo dejamos ahí un poquito apartado, como decíamos antes. Entonces, uno tiene que estar atento a aquello que aparece en el sueño, que bueno, no sé esto, ¿sabes? Porque a lo mejor dice, bueno, vale, la Sagrada Familia muy bien, fantástico, ¿no? Pero ese coche te recuerda a un coche... pues sí, me recuerda al coche de cuando era jovencito, ¿no? En el que iba con mi padre, tal. Y ahí vas buscando. Y ahí ya vas buscando. Y ahí lo que vas haciendo es tirar del hilo para ver qué pensamientos inconscientes pueden estar detrás de eso. En la vida real, ¿cómo funciona el desplazamiento? ¿No? Pues entonces a lo mejor un día te pasa algo por la mañana que te pone de muy mal humor, yo qué sé, te discutes con tu jefe, por decir algo, o tu profesor te echa una bulla y tú te pones de muy mala leche, pasas el día normal, ¿de acuerdo? No consideras que haya pasado nada especial en ese día porque eso ya lo tienes como medio olvidado, como el coche azul o verde o no sé muy bien de qué color. Luego te encuentras con Guillem por la tarde y de repente Guillem te dice, hola, ¿qué tal? Y tú le montas un pollo que dices, ¿y esto de dónde ha salido? De la bronca de la mañana. ¿Sí? Entonces, lo interesante de los sueños es que los mecanismos que se ponen en juego para la formación de sueños, que son muchos y complejos, después se ponen en juego en nuestro día a día, en la manera que a veces tenemos de procesar psíquicamente las cosas que nos pasan. ¿Sí? O sea, a partir de la teoría del sueño se puede extrapolar lo que has dicho, ¿no? De la realidad. Porque al final el sueño es como... bueno, como no, es la no realidad, ¿no? O sea, es la parte de tu cerebro o tu cabeza, que se monta la película, por decirlo así, pero que muchas veces no tiene nada que ver con la realidad. Como viene del inconsciente, ¿no? Sí, dígase, sí, exacto. Sí. Es que también leí hace bastante cosas de neurociencia y demás. Sí, muy interesante. Sí, súper interesante. Que trabajaba con la dopamina, que la dopamina daba pues la rienda suelta a los sueños, porque cuando se separaba de la realidad, ¿no? Y de los mecanismos que usa tu cabeza y tu cerebro de como ponerle barreras a la dopamina en tu realidad despierto, que cuando te ibas a dormir y soñabas, como iba mucho más allá, ¿sabes? Y eso daba pues también mucha más fuerza a eso. Claro. Y es eso, es la separación, ¿no? Del sueño, es la separación de lo real a lo subconsciente. En el sueño lo que sucede es que los distintos estratos psíquicos, ¿no? que hay dentro de nuestro psiquismo, la conciencia, digásemos, a grosso modo habría tres, ¿no? Esto es mucho más, digásemos, bueno, más extenso, pero habría lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente, ¿no? Lo consciente sería lo que estamos haciendo ahora nosotros, hablar. Lo preconsciente sería aquello que tú no te acuerdas en este momento, no lo tienes en la conciencia, pero lo puedes recuperar. Por ejemplo, lo que hice el verano pasado. Vale, hay cosas más preconscientes en el sentido de que es muy fácil recuperar lo de anoche, y hay cosas menos preconscientes en el sentido de que, pues yo qué sé, te vas a 10 años atrás y luego está el inconsciente, que es donde ahí se pierde, sí. ¿no? Entonces en el juego, es como un juego, ¿no? En el sueño, ¿qué pasa? Que se pone en juego, es por eso me ha salido la palabra, mi preconsciente ya me estaba diciendo, va a venir esta palabra, se pone en juego todos estos estratos, pero con una particularidad, que cuando estás durmiendo bajas la guardia, claro, ¿no? Es decir, todas aquellas ideas o pensamientos que a lo mejor durante el día no has querido pensar o has apartado porque no te gustaban, durante la noche las puedes poner en juego porque, digásemos, la barrera de la represión, por decirlo así, queda diluida, ¿no? Es decir, nos ha pasado a veces, es que estas cosas a mí me divierten mucho, ¿no? Nos ha pasado a veces que, yo qué sé, estáis en el ascensor y, pongo un ejemplo, ¿no? Que vais a cruzar la calle, ¿no? Y de repente el coche que viene frena a último momento, o a lo mejor os pita, o el del ascensor nos saluda, o os mira con mala cara y tú piensas, qué desgraciado, ¿no? O sea, Y después por la noche a lo mejor, ¿no? Se sueña que has cogido al del coche y lo has tirado ¿verdad? Sí. O que has cogido al del ascensor y lo has tirado ascensor abajo, ¿no? ¿Qué pasa ahí?
que durante el día, eso afortunadamente no lo hacemos, ¿no? Porque hay un mecanismo de represión que es necesario, no es que la represión sea mala, a veces, muchas veces es necesaria, que nos permite movernos por el mundo, pero por la noche estamos soñando, podemos hacer lo que nos dé la gana. Las barreras bajan, es decir, nuestra conciencia moral queda más diluida, ¿no? Entonces ahí podemos dar rienda suelta a todos estos estratos. A la ¿no? locura, ¿no? Sí, sí, un poco si quieres a todo lo que, lo que es reprimido, pues exacto. Poder hacerlo, ¿no? Exacto. Sin consecuencias. Exacto. Por eso ahí está la traducción que os decía antes, la traducción del sueño, que es la traducción del inconsciente, ¿no? Es la vía regia, la vía directa para entender el inconsciente. Ahora que lo pienso, me ha venido la gente que tiene problemas reales, ¿sí? Pues que ya rozando la locura, a lo mejor es porque no pueden reprimir esos pensamientos. No sé, me acaba de venir la idea, pero supongo que puede tener... Hay muchas formas, ¿no? de llegar a todo eso, ¿no? Pero ¿qué haría una persona que no está pensando, como me gusta a mí llamarlo racionalmente, ¿no? Pues hacer eso que a lo mejor tú harías, pero no harías. Es decir, a lo mejor eso que tú sueñas de, hostia, ¿por qué me ha contestado tan mal? Porque está en borde esta persona que nunca ha sido así, ¿no? Cojo ahora y me la cargo, ¿no? Ya. O sea, a lo mejor... no sé. Mira, me has hecho pensar en una frase que a mí me llama mucho la atención que dice Freud en una de sus conferencias, ¿no? Dice, la parafraseo porque no recuerdo exactamente las palabras, ¿no? Dice, los buenos, ¿no? Los seres humanos buenos son los que se conforman con pensar lo que los malos hacen realmente, ¿no? Vale. La barrera. Exacto, ¿no? Entonces eso es muy interesante, ¿no? Los buenos son los que se conforman con pensar, o sea, yo a este tío lo tiraría por la ventana, pero no lo tiro, ¿no? Entonces lo que los malos hacen realmente. Ahí lo que aparece es que hay personas que tienen una conciencia moral por las circunstancias que sea, de su vida o de su propia constitución muy fuerte, ¿no? Y entonces no toleran casi nada de las cosas que piensan porque creen que eso los convierte en malos, y ahí sí que se pueden llegar a formar sintomatologías un poco fastidiadas, ¿no? Porque son como sintomatologías muy duras, ¿no? Que hay que ir trabajando poco a poco, ¿no? Luego hay personas que tienen una conciencia moral en la cual se permiten pensar cosas que es mejor que no las hagan, pero se las permiten pensar, y si eso no los culpabiliza, pues pueden manejarse mejor por la vida, ¿no? Y luego habría una tercera parte, ¿no? Que creo que incidiría en lo que primero me decías, que luego también hay desequilibrios a nivel puramente fisiológico y biológico, ¿no? Hay procesos ahí hablaríamos ¿cómo te dices? Volverse loco, ¿no? Bueno, hay procesos de psicosis, ¿no? Sí. Que hay, obviamente eso tiene que ser tratado por un psiquiatra, ¿no? Es decir, una persona que viene con delirios, ¿no? Eso es un campo en el que uno no puede entrar ahí, ¿no? Primero hay que abordarlo desde otra perspectiva, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces pueden aparecer pensamientos delirantes en una persona que no esté delirando, sino que simplemente, pues, por objeto de digamos, consecuencia de la represión o por consecuencia de su propia sintomatología, ¿no? Pues pueden aparecer ideas un poco delirantes, ¿no? Pues eso se puede trabajar, ¿no? Pero luego cuando falla algo, si quieres, a nivel ya más de transmisiones, ¿no? De desarreglos a nivel físico, biológico, ¿no? O químico, pues ahí es otro tipo de enfoque, claro. Antes de hacer el último bloque, no sé, Guillem, vamos a contarle aquí. Sí. Vale, claro. Preséntalo tú. Tú estás en el campo del psicoanálisis. Sí. ¿Qué conocimiento tienes de la neurociencia? De la neurociencia tengo el conocimiento de los libros que voy leyendo, de las conferencias a las que voy escuchando, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Mira, bueno, la dinámica que te contábamos antes. Sí. Vamos a contarla en cámara, si quieres. Ajá. Hace unas semanas, ¿no? Pensamos en una nueva dinámica que creo que nos haría como destacar o no destacar, sino diferenciarnos de la mayoría de podcasts, ¿no? Vale. La mayoría de podcasts, que es básicamente hacer partícipes a nuestros oyentes, a la gente que nos sigue,
en el podcast y que no simplemente hagamos nosotros la pregunta, sino que dar la oportunidad, conociendo al invitado, en este caso a ti, a la gente que nos ve, a preguntar cuestiones que les interesen y que puedas contestar. Muy bien. Y de esta forma, pues hacerlo, pues eso, que pregunte no solo a nosotros, sino que a otra gente. Entonces, creamos una comunidad para hacer posible esto y nos envió un mensaje, un audio. Queremos hacerlo con audios porque nos parece mucho más personal, ¿no? Y nos envió Paul un audio que tiene un poco de a ver con la melatonina. Ahora lo escucharás. Sí. Y aunque sepas o no contestarle, yo creo que es para empezar al esto. Vamos a escuchar lo que dice Paul. Por supuesto. Y a ver qué podemos sacar de todo esto, ¿no? Vale. Entonces, si quieres, ¿lo pongo yo? Sí, lo vamos a poner por aquí. Lo voy a acercar al micro para que se escuche bien. Vale. Y nada, escuchas y vamos a comentar un poco, ¿no? Si sabemos, hablamos de esto y... A ver. Por supuesto. A ver si lo escuchas, no sé si... Sí, creo que sí. A ver, ahora... Hola, muy buenas. Soy Paul Victori y vengo a explicaros pues, una situación que tengo en mi vida y a plantearos un par de preguntas a ver si me podéis ayudar. Desde hace unos 4 o 5 meses que me estoy tomando la melatonina porque tenía muchos problemas desde hace ya tiempo con el tema del sueño, tanto para conciliarlo como para mantenerlo y que fuera de calidad. Entonces me empecé a tomar la melatonina por las noches y la verdad que ha mejorado muchísimo la situación. Ya no me desvelo, no me cuesta conciliar el sueño y cuando me levanto fresco, sin ninguna sensación de que me haya pasado un camión por encima o dolores de cabeza o dolores de ojos. O sea, era horrible. Pero mi pregunta es que si hay algún efecto nocivo en la melatonina en el largo o mediano plazo en mi cuerpo o en mi salud en general, y que también que mis sueños son muy raros. ¿Por qué? Y ahora por eso te preguntaba antes, porque yo creo que va un poco más relacionado con el tema de la neurociencia. La primera pregunta a lo mejor se va de tu campo. Sí, desconozco. Sé que es algo que se toma mucha gente hoy en día para conciliar el sueño, pero la segunda a lo mejor tienes una idea de... sueños, ¿no? ¿Qué le podemos decir a Paul? Que los sueños pueden ser muy raros, sí. Y eso no es ni bueno ni malo ni nada, es una particularidad, ¿no? El tema de los sueños es muy interesante. Bueno, a mí me interesa mucho, ¿no? De hecho, mi interés por esta disciplina surgió porque cuando yo empecé a estudiarla hace más de 15 años, el primer bloque de los sueños, pues esto es impresionante, ¿no? Entonces es como que fue la puerta de entrada para mí, ¿no? Los sueños pueden ser muy raros, los sueños pueden ser muy simples, los sueños pueden ser muy claros, los sueños pueden ser de muchos tipos. Nada de ello quiere decir que unos sean cualitativamente mejores que otros. No es que se trata de mis sueños son más claros y los míos son más raros, entonces yo los tengo mejores y peores. No. Porque a veces los sueños que son muy claros quieren decir otra cosa totalmente distinta a la que uno recuerda que ha soñado. En general, y salvo excepciones muy excepcionales, los sueños nunca son o nunca quieren decir lo que uno recuerda. Es decir, si tú sueñas una cosa aparentemente trivial, como que estás en la playa, no quiere decir que el significado sea ese, no que hay algo detrás, ¿vale? Y los sueños a veces son muy raros porque cuando se ponen en juego todos los mecanismos que forman el sueño y todos los estratos psíquicos o los sistemas psíquicos, el inconsciente que se junta con las vivencias del día a día, ¿no? Pues son las vivencias de vigilia, ¿no? Por ejemplo, el ascensor que decíamos antes o cualquier otra cosa. Ahí se pueden producir combinaciones muy estrafalarias, ¿no? A veces son raros, no digo que sea el caso de Paul, pero porque como nos transmiten mensajes, pero están ocultos, ¿no? Están como descifrados, es como un enigma que hay que descifrar, depende de qué mensaje va a ir más descifrado que otro, sin que eso quiere decir ni que sea malo ni que nos tenga, ¿no? Entonces a veces pues sucede eso, ¿no? A veces son raros porque también un sueño quiere decir muchas cosas, no es que un sueño significa una sola cosa. Un mismo sueño puede tener distintos niveles de interpretación, unos más superficiales y otros más profundos. Entonces a veces lo que está ejemplificando es eso, ¿no? Y a veces son raros, y eso es un fenómeno muy interesante que pasa con las personas
que estudian, por ejemplo, en nuestro centro, ¿no? Que estudian y al mismo tiempo pueden analizarse, ¿no? O personas que llevan mucho tiempo analizándose, que se complejizan a medida que la persona va descubriendo más sobre sí misma, como si fuera encriptando, ¿no? Como esto de ¿cómo se llama? Los bitcoins, ¿no? Que se van encriptando. Se van encriptando los mensajes. Porque ¿qué pasa? En un proceso analítico largo, tú antes decías, ¿uno se puede autoanalizar? No. Pero en un proceso analítico largo, una persona cada vez sí que adquiere una cierta capacidad de autoanálisis, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ya lleva un recorrido. Entonces tú sí que puedes autoanalizarte. Sí, lo cual no quiere decir que uno no siga analizándose, ¿no? Pero hay un punto en que no se puede más, cuidado. Aunque uno sea un psicoanalista de 50 años, sí, de carrera, habrá un punto en el que siempre necesitará a alguien porque siempre hay un punto ciego, como el retrovisor, ¿no? Que el retrovisor es un punto ciego, ¿no? Entonces, a medida que uno tiene más recorrido analítico, puede autoanalizarse más, ¿no? Pero eso no quiere decir que ahora yo ya me puedo autoanalizar. No, por eso es una fantasía, ¿no? Pero a veces pasa una persona que se puede llevar 2, 3, 4 años en análisis, ¿no? Entonces ya ha analizado varios sueños. Es como que él ya sabe algunos mecanismos, ya conoce, porque a eso sí que se puede ir incorporando, que le permiten descifrar algunas cositas, ¿no? Entonces el sueño es como se complica. Porque dice, tú ya sabes que esto, ¿no? Es como si algo hubiera dentro que dice, te lo voy a complicar un poco más, ¿no? Eso pasa, pero en el caso de Paul, que no sé si es el caso, ¿no? Pero supongamos que nunca ha emprendido un camino de este estilo, los sueños pueden ser, bueno, pues muy raros porque se ponen en juego muchas cosas, porque pueden tener detrás muchos significados. De lo que es. Sí. Pero también, os digo, explicaros esto me llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero puede ser que un sueño aparentemente muy claro, sea radicalmente distinto de lo que parece. Los únicos sueños, ¿no? Porque la gente puede preguntarse, ¿por qué he dicho antes, las personas que nos vean, ¿no? ¿Por qué ha dicho antes que hay sueños que, algunas excepciones a eso? Porque lo que se llama sueños de necesidad, que son los que aparecen cuando, por ejemplo, si tenéis un examen a primera hora de la mañana, ¿no? A veces soñáis que ya lo habéis hecho, ¿no? Ahí sí que hay una traducción directa, inmediata, ¿no? Pero son esas cosas puntuales, ¿no? O cuando sueñas que ya te has levantado y ya lo has hecho todo. Exacto. Eso me pasó una vez. Es fatal, ¿eh? Exacto. Yo ya estaba desayunando, ¿sabes? Y vuelvo a estar en la cama. Sí. Bueno, hay cosas que a lo mejor remiten justo al día siguiente, algo que en ese momento te tiene la atención muy acaparada, ¿no? Que ahí sí que es posible que el sueño sea como una, digamos, como una visualización previa de aquello que tienes que hacer, ¿no? Pero eso son cosas, bueno, coger un avión, ir a coger un tren, ¿no? Hacer un examen, una entrevista de trabajo. El sueño puede representar eso, pero salvo esos casos en los que la traducción sería literal, el resto, las cosas más claras también pueden estar muy, muy desfiguradas, ¿no? Y luego están los sueños que parecen delirios, claro, pero... Vamos a pasar con el bloque final ya. La verdad es que... Sí. Pues la pregunta final ya, que va un poco relacionada con lo que hemos hablado también antes en el café, que era el título de la, cómo se promocionaba, ¿no? La charla que dabas en tal, que era lo del éxito, la felicidad y un poco todo. Brevemente, ¿puedes darle definición desde tu punto de vista o cómo lo enfocas en lo que tú explicas, ¿no? ¿Qué es para ti el éxito? Como pregunta para terminar no está mal, ¿verdad? Sí, recuerdo, ¿no? La charla que dimos, ¿no? en el centro, en el espacio psicoanalítico de Barcelona hace un par de semanas o 3, no sé, el éxito da la felicidad. Sí, yo ahí entre interrogación, ¿no? El éxito da la felicidad. Pregunta, ¿no? Yo ahí una de las cosas que planteaba, ¿no? Es que cuando un día se habla de éxito, es que parece que vaya asociado a la vida laboral, ¿no? Porque, y entonces, si tienes éxito en la vida laboral, parece que ya eso automáticamente tiene que darte o proporcionarte una cierta dosis de felicidad, ¿no? Léase reconocimiento, dinero, etcétera, ¿no? Que es difícil pensar el éxito. No digo que no se pueda utilizar así, ¿no? Pero que la palabra éxito es difícil asociarla con otros registros de la vida, ¿no? Es decir, cuando alguien le pregunta, ¿y tú que eres una persona exitosa? En general lo que se
presupones que le está preguntando por su desempeño laboral. Sí, que te vaya bien, ¿no? Pero, ¿por qué no nos podemos preguntar si somos exitosos como hermanos, como parejas, como compañeros de trabajo, como padres, como, yo qué sé, como seres humanos, ¿no? Ahí parece que la palabra éxito no encaja, ¿no? Es como que, bueno, ¿cómo eres? ¿No? Bueno, malo, regular, ¿no? Pero, y a lo mejor sería más pertinente que la palabra éxito, y ahí podríamos entrar en lo que significa para cada uno, la pudiéramos enfocar en otros registros de la vida, ¿no? Vosotros me preguntáis qué es el éxito, ¿no? Para ti. Sí. Porque exacto. te digo que no es... Es eso, que cada uno lo define diferente y es válido para cualquier caso, y de hecho nos hemos sorprendido muchas veces por la forma en la que nos han contestado. De hecho, nos parece interesante desde tu punto de analista, ¿no? de psicoanalista, cómo puedes definirlo, cómo crees que sería la mejor definición, cómo lo ves tú. Habéis dicho algo que también coincido, para cada persona será distinto, y yo también me permitiría añadir algo más, ¿no? Para una misma persona, en según qué etapas de su vida, será distinta la respuesta, ¿no? E incluso de un día para otro, esa respuesta, que obviamente pueda tener elementos en común, sería distinta, ¿no? Si yo tuviera que escoger una respuesta para responder qué es el éxito, diría, voy a decir a lo mejor una cosa un poco rara, pero bueno. Es poder ir a la cama por la noche con la percepción, voy a decir dos cosas, ¿no? Con la percepción de que si al día siguiente te mueres en paz, ¿no? Wow. No digo que no tengas cosas por hacer, que no tengas cosas que vas a lamentar, que no vas a poder ver, ¿no? O que no vas a poder vivir, pero sentir que, bien, si he llegado hasta aquí... Que lo que has hecho, estás orgulloso, ¿no? Realizado. O que he llegado a un cierto compromiso conmigo mismo, decir, bueno, he hecho lo que he podido, ¿no? Sí, ¿no? exacto. Eres capaz de hacer lo que sabías. Sí. Estoy en paz conmigo mismo en Sí, este punto. Conmigo mismo, y creo que he hecho las paces con el mundo que me ha rodeado, ¿no? Con todos los errores, con todas las dificultades, obstáculos que uno se ha podido encontrar, ¿no? Y para mí también el éxito es en ese camino en el que uno se va a la cama y nunca sabe si al día siguiente se va a morir o no. No me quiero poner cáustico, ¿no? Pero es así. Es que es verdad, ¿no? o sea, ¿sabes lo que puede pasar? Claro, eso nunca sabes, ¿no? Entonces, claro, obviamente ninguno de nosotros tres tiene pinta de que mañana, pero es que nunca se sabe, ¿no? Entonces, y que mientras tanto en ese camino uno haga todo lo posible para ser cada día un poquito menos ignorante, ¿no? Porque si alguna cosa, ¿no? Y aquí enlazo con lo que os he dicho al principio, ¿no? Que cuando digo que el psicoanálisis me ha enseñado una manera de ver el mundo y de procesar el mundo, no quiero decir que entonces todo lo proceso a través del psicoanálisis, no, pero quiero decir que me ha hecho ver, una de las cosas que me ha hecho entender es lo ignorantes que somos, ¿no? Respecto de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, en ese proceso, que es una palabra que a mí me gusta mucho más, ¿no? Que herramientas que decía antes. De hecho, proceso es la palabra que más me gusta, ¿no? Para definir estas situaciones. De que la vida es algo que va pasando, intentar ser menos ignorante en relación a uno mismo. Repito, porque si eres menos ignorante respecto de ti mismo, también vas a hacer que los que te rodean estén mejor contigo, ¿no? Una cuestión de reciprocidad. Y también en relación al conocimiento, ¿no? Porque, claro, uno se da cuenta de la cantidad de cosas que no sabe, de la cantidad de cosas que no tiene ni puñetera idea, ¿no? Y es como que es una carrera, ¿no? Constante, ¿no? Por ver hasta qué punto uno puede llegar para vivir mejor y también para trabajar mejor. No tiene la obligación de estar lo más formado posible como ser humano y como profesional para después trabajar con algo tan sensible como es el psiquismo de las personas, ¿no? Pero también como uno mismo, ¿no? Intentar llegar a la menor ignorancia posible, sabiendo que cuando uno vaya a morir, aunque sea dentro de 50, 60, 70 años, da igual, 100, va a seguir siendo un ignorante, ¿no? Pero si lo has intentado, pues para mí ya es una cierta forma de éxito. Sí, de cierta forma, siempre decimos, siempre repito las mismas frases, pero el camino del éxito, Exacto. no el camino al éxito.
Exacto. Siempre nos lo preguntan o hay una discusión entre nosotros. El éxito está en el camino y en lo que, es lo que has dicho, ¿no? El aprendizaje constante, el irte en paz de lo que estás haciendo, lo estás haciendo. No está pasando el tiempo y simplemente, ¿no? Exacto. Entonces, camino del éxito. Disfruta del camino y a lo mejor la felicidad es eso, irse a dormir tranquilo de que lo que estás haciendo, pues lo estás haciendo porque quieres, ¿no? Y porque te gusta. Vamos a dejarlo por aquí. Ha sido una locura, la verdad, ¿no? Sí. Cada tema que tratamos, o sea, y de estos, de hecho, es de los que más largos hemos hecho el podcast. Porque, ¿Ah, sí? Sin ¿Cuánto darse llevamos? cuenta, No. Llevamos pues 1 hora 40 casi. sí. ¿Qué dices? Sí, Ah, que no lo tanto parece, sí, tiempo. sí. Es que Vaya. todos estos temas como que hacen hablar y Te pones aquí en una burbuja. que parece que no Ya pasa el veo. tiempo, ¿no? Pues a mí se me ha hecho, vamos, como si hubiéramos empezado hace 10 minutos. Sí, hace nada. Bueno, vamos esperamos a que dejarlo tú por aquí. hayas estado cómodo y a gusto por aquí. He estado fantásticamente, me gusta mucho hablar de estas cosas y, bueno, de cualquier otra cosa, ¿no? De la que, bueno, me gusta mucho hablar en general, ¿no? Sí. Cuando estoy a gusto, ¿eh? Si no, prefiero estar callado. Y, bueno, me ha encantado estar aquí y, bueno, si queréis podemos volver a vernos, eso no hay ningún problema. sí, ¿eh? Ese O campo sea que- da para horas, ¿eh? Exacto. Bueno, pues eso, lo vamos a dejar por aquí. Vamos a dejar cómo te pueden contactar. Si alguien quiere, por ejemplo, ir a verte o hacer una consulta contigo, lo podríamos poner en la descripción. Sí, claro, sí. La Bueno, página del espacio, a lo mejor. sí, me pueden a través de la página del Espacio Psicoanalítico de Barcelona, que es epbcn.com. Ahí, bueno, entras ahí y ahí hay digamos, las personas que trabajamos ahí. Yo estoy en el gabinete clínico junto con mis compañeras y Pues lo compañeros. dejamos Sí, en la sí. descripción, pero si queréis hablar más con Carlos o con cualquiera de sus compañeros. Exacto. También vamos a dejar el enlace de nuestra comunidad, por si en un futuro, en los próximos episodios, queréis preguntarle a alguno de nuestros invitados. Y nada más por aquí. Lo dejamos por aquí. Gracias por vernos y chao, chao. Hasta luego. Gracias.